Hello, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Estoy aquí con René Buenfil. Lo invité al canal porque teníamos un ratote tratando de hacer algo hablando de psicología y diabetes, que es lo que más nos gusta y es lo que hacemos frecuentemente. Y bueno, René y yo nos conocimos en el Rally Maya del campamento que fue en Akumal. ¿Fue? En el Bello Tulum, ajá, en el Acumal. Ajá. Él coordinó la parte de psicología y yo fui también como parte de staff de psicología y pues desde ahí nos dimos cuenta que compartíamos un amor desmedido por nuestro ídolo William Polonsky o Bill Polonsky para los compas. Y bueno, René, ¿les quieres platicar un poquito nuestra triste historia con las transmisiones en vivo y los webinars de Polonsky? Nomás para... Pues ya tenemos como dos, tres intentos en los cuales por algún motivo o razón los psicólogos no son muy buenos para calcular horarios de Nueva York, Miami, este, oeste de Estados Unidos. Entonces ya hemos intentado un par de veces contactarnos y asistir los dos al mismo tiempo a un webinar, pero nomás no coincidimos hasta hace poco. Entonces, al fin se nos hizo. Por fin. Y por fin nos tocó ver al mismo tiempo una sesión en vivo de Bill Polonsky, que bueno, esta situación que estamos atravesando, esa ha sido una de las ventajas, ¿no? Si es que así lo podemos decir, pues que hemos tenido acceso a contenido gratuito, que quizás de otra forma no lo hubiéramos tenido. Y pues era una sesión, fue bastante informal, ¿no? O sea, como era específicamente el tema de burnout y distrés en diabetes Sí. que, a ver, René es más técnico en eso. Platícanos para que la gente entienda así como el concepto que tiene Bill Polonsky acerca de distrés y burnout. Sí, lo bueno que tiene Bill Polonsky es que él se dedicó a investigar su diabetes, ¿no? Entonces, a partir de estar, pues, en un hospital encargado de la parte de psicología, específicamente para personas que viven con diabetes, una manera en la que él encontró en el que puede ayudar a las personas es hablando de todas esas situaciones que a las personas les producen un estrés dentro de pues todo el tratamiento que tiene que tener y el autocuidado. Y a partir de eso, cuando este estrés está más mal manejado y pues tardas mucho tiempo con estos niveles altos de estrés, pues ya se vuelve un agotamiento, ¿no? O sea, ya eh, el agotamiento se basa en el hecho de que sientes que estás haciendo muchas cosas, pero que no tienes control sobre números o sobre tu hemoglobina. Entonces sientes que como que lo que estás haciendo deja de tener sentido. Entonces como que tiras la toalla y dices, no, pues ya, ¿para qué me sigo como que estresando por esto si ya no vale la pena? Claro. Sí, o sea, que incluso creo que es un tema también que no necesariamente a veces traducimos, o sea, tú ahorita sí lo tradujiste, por eso me parece relevante mencionarlo, porque es como, ay, tienes burnout, ¿no? Y es como, pues la traducción sería como agotamiento, o sea, del burnout, y del distrés, Sí. pues como la misma palabra lo dices, pues es como este estrés más cotidiano, ¿no? O sea, que cuando se acumula ya se convierte en agotamiento. Pues bueno, ya entrando un poquito acerca de lo que mencionó en la sesión, una de los temas que se discutieron era como si había oportunidad de hacer algo para prevenir, ¿no? El distrés y que era, y bueno, algo que René y yo siempre platicamos es que Polonsky o Bill Polonsky siempre menciona como, o sea, trata de entender la subjetividad que esto implica y trata de hablar del tema de que todo tiene que ser individualizado. Porque así como, por ejemplo, para mí lo más desgastante puede ser tener alarmas durante la noche, para alguien pueda ser medirse la glucosa capilar, ¿no? Y entonces, o sea, y va a ser muy diferente el camino que nos va a hacer como llegar a ese estrés y va a ser muy diferente el nivel de estrés que nos va a generar, ¿no? Entonces, y que aquí es donde de nuevo todo creo que esa es la parte que nosotros como psicólogos y moviéndonos en un mundo de personas con diabetes, podemos coincidir o se nos hace más fácil porque entendemos que toda la terapia tiene que ser totalmente individualizada, ¿no? Que a pesar de que tenemos el DSM-5 o el CIE o estos manuales de diagnóstico y que sí hay como técnicas muy rígidas y muy establecidas, tanto en psicología como en, por ejemplo, tratamientos de diabetes, la riqueza realmente está en personalizar todo y en ver a la persona que tenemos enfrente y tratar de entender su individualidad y cómo
la diabetes, hablando de este tema y de lo que Polonsky habla, pues le está impactando a su individualidad y a su psique, en su contexto, con sus recursos, con su educación, ¿no? O sea, que no hay como esta, o sea, que cuando generalizamos, perdemos, pues, ¿no? Sí, generalmente en la formación que recibimos como psicólogos estamos entrenados como a partir de la generalidad del ser humano, ¿no? Como que todas las personas que tienen diabetes tienen estas características, ¿no? Como que estamos entrenados muchos a ver en las similitudes sociales más que las diferencias sociales. Pero pues afortunadamente en la formación que recibimos luego como psicoterapeutas entendemos que meterte en el ámbito clínico o en la psicología clínica es sumergirte en esta subjetividad de la que habla. Pues a mí me queda claro cada vez que converso con una persona que vive con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, que las fuentes de estrés siempre son distintas y que definitivamente tenemos como guía, y yo tengo como guía desde siempre, tengo como Biblia a Polonsky para saber cuáles son esas fuentes de estrés, pero a veces pueden ser inclusive cosas que no están relacionadas con la diabetes, sino que están relacionadas con la vida, ¿no? O sea, tal vez es la cuestión con la relación de pareja, o tal vez es la mala relación con la mamá, o tal vez es que alguna situación escolar, pero que está afectando, o sea, al final de cuentas creo que como que me mantiene la curiosidad y lo que me mantiene como que muy alerta es conocer la historia, la perspectiva y el punto de vista y cómo va construyendo esta persona. Es que esto es lo que me va estresando porque pasa esto y esto. Entonces, esa historia que hay detrás del estrés no es nada más decir, ah, bueno, pues yo creo que sí tienes todos los signos del agotamiento. No es nada más decir, ah, bueno, como hacer un checklist o hacer una receta de cocina que aún estas personas sí, voy a tratar de diagnosticar si tienes agotamiento o no, o si estás estresado o estresada o no, sino es, bueno, vamos a escuchar la historia que hay y en el momento de vida, esta situación que la que estás pasando, y vamos a ver cuáles son los recursos que tienes para poder sacarte de este estado, entendiendo que el estrés es un continuum. O sea, si tú vas a vivir con diabetes, la vida no es una línea plana, sino va a haber altas y bajas. A veces vas a estar más estresado en esta vida o más estresada y a veces no. A veces vas a caer en periodos de agotamiento, pero es normal si tienes una condición de vida que van a haber momentos en los que va a ser más fácil o te va a ser más llevadero y va a haber momentos en los que van a haber situaciones que te van a rebasar. Y eso es humano, eso es normal y eso es lo que nos toca acompañar muchas veces en psicoterapia. Claro, sí que creo que es bien curioso porque en muchos temas de educación en diabetes, o sea, contrario a en psicología, sí se establece como, pues el proceso de duelo es así, ¿no? Y, ya quería hablar de ese tema. Ese tema siempre Por favor, hemos hablado muchísimo de eso todo el hace tiempo. los procesos de duelo. Primera, esta gráfica que estoy segura que todos han visto y que es un poco de lo que hablé. Y que hay mil versiones además, o sea, y ahorita ya se inventaron su duelo del COVID, ya, o sea, hacen 80 gráficas distintas y le ponen como que el orden a las etapas como se les pega la gana y algunos muy pocos se apegan a la versión de Elizabeth Kubler-Ross, pero Exacto, o sea, ya cada quien es uno de esos conceptos psicológicos que ya todo el mundo se apropió y que hace lo que quiera con él. exactamente, que eso, hablé de esto en el video que subí de diabetes tipo 1 y ansiedad, que es como, o sea, la sociedad cómo está psicologizada y cómo hablamos de etapas y procesos de duelo sin necesariamente entender muy bien eso. O sea, para mí lo más relevante siempre es entender que, a ver, o sea, así como acabamos de decir que existen guías de tratamiento internacionales, ¿no? O sea, que está la Asociación Americana de Diabetes, está la IDF, está todo esto que establece, oigan, el tratamiento más recomendable es este, pero individualícenlo, ¿no? Entonces, sabemos que en psicología es lo mismo. Y Elizabeth Kubler-Ross lo que hizo con estas etapas, estas 5 etapas de duelo que todos conocemos y que muchísima gente cree que así se viven y que se viven de esa forma, o sea, ella lo que hizo fue un estudio cualitativo de lo que ella vio que se presentó y, y o sea, lo tuvo que plasmar de alguna forma porque su intención era que se estudiaran los procesos de duelo. Sí, la muerte y los moribundos, o sea, ella atendía a ese tipo de personas. O sea, era la población con la que ella convivía, por ende trató de trazar, o sea, aquí ella fue como al revés de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ella de observar una generalidad trató de trazar como una media, ¿no? O sea, como una estructura, trató de definir perfiles y fue lo que hizo. Pero mi gran conflicto con eso, pues es que muchas veces la gente se queda ahí
y no entienden que los procesos de duelo son infinitamente subjetivos también y que así como, por ejemplo, puede ser que alguien que haya sido diagnosticado de niño, y esto es súper común en la comunidad de diabetes tipo 1, de niño nunca tuvo ningún problema con sus conductas de autocuidado y siempre se apegaba, estaba con una muy buena adherencia al tratamiento, seguía todas las indicaciones, pero llegan a la adolescencia y no quieren saber nada. Y entonces, o sea, es como, pero ¿cómo si él lo tomó tan bien cuando era pequeño? Y es como, pues sí, pero es otra etapa e implica otra forma de amigarte y otro tipo de duelo. O sea, cada etapa que vamos pasando y cada situación que vamos presentando son circunstancias diferentes que nos van a exigir como renovar ese contrato con nuestro duelo respecto a la salud, porque hay cosas que van a surgir conforme surjan, pues, o sea, que no las pudimos haber procesado antes, porque, por ejemplo, un chico que quizás está siendo discriminado por la novia por tener diabetes, o sea, nunca antes había tenido que lidiar con el duelo de ser discriminado por su diabetes en una relación amorosa, ¿no? Entonces, Sí. ese duelo no va a surgir nunca hasta que no surja la situación. Entonces, es como este énfasis que existe en decir que el duelo de solo se vive al diagnóstico y que solo se vive en estas etapas. Y también, eso sí lo mencionó Polonsky, ¿no? Que hablaba de que mucha gente le derivaba a pacientes y le decía, es que están en negación. Y decía, es que no están en negación. O sea, pero ¿qué pasa? Pues es este concepto de que, yo sé un concepto de psicología y es una persona que no está llevando bien su diabetes, entonces pues está en negación, ¿no? O sea, para los médicos que medio también están familiarizados con nuestro lenguaje clínico de psicoterapia, Y medio están familiarizados con los mecanismos de defensa del psicoanálisis. exactamente, o sea, dicen, no, pues está en negación. Y era, o sea, y Bill hablaba de que en muchísimos casos no era negación de nada, era burnout, era distrés y eran, o sea, estos procesos emocionales más complejos y que no necesariamente tienen que ver con un duelo per se. Y entonces ahí es donde creo que muchas de las intervenciones que yo he visto en algunas pláticas, en algunas escuelas de padres y así, o sea, su intención claramente es buena, pero son esfuerzos que no llevan a profundizar quizás, ¿no? En este tema que para mí... Sí, siento que es uno es bien intencionado, como le digo muchas veces a las personas que viven con diabetes, de los esfuerzos de sus familiares. En este caso son esfuerzos de formación. Es un buen esfuerzo, pero es una buena intención y una pobre ejecución. ¿En qué sentido? Tenemos que tener cuidado en qué es lo que queremos construir junto con nuestras clientas en terapia. Eso tú y yo lo tenemos muy claro, lo hemos hablado muchas veces. Y a mí me gusta mucho enfocarme en el hecho de que, bueno, esto que estás pasando, pues sí tiene este marco teórico, pero a mí me gusta plantearlo más como que es un camino hacia la aceptación. O sea, hay personas a las que les va a costar más trabajo aceptar esta condición de vida y más que llamarle duelo por la pérdida de la salud, a mí me gusta llamarle, bueno, estás en el proceso de aceptar esta condición y tampoco el proceso de aceptar esta condición, que también Elizabeth hablaba un poco de eso, no es como una montaña que ya llegaste a la cumbre y ya aceptaste para siempre tu diabetes y ya nunca jamás vas a tener un problema. No es algo a lo que una vez que ya llegaste a la aceptación, no, o sea, va a haber momentos en los que vas a querer volver a hacer como si no pasara nada, ¿no? Entonces, tampoco esto también es un continuo a lo largo del tiempo, es una herramienta que nos puede ayudar a entender ciertas situaciones. Generalmente, en las teorías de la educación en diabetes nos dicen que pasa al principio, pero creo que es un proceso que nos puede acompañar durante toda la vida y que por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros empleamos como profesionales de la salud y que pues yo te conocí a ti dando una plática sobre eso en el campamento, ¿no? Sobre la importancia que tiene el lenguaje y que sea un lenguaje no patologizante, que sea un lenguaje positivo, que sea un lenguaje que le brinde esperanza y que le brinde herramientas a las personas. Sí, estoy de acuerdo, o sea, claro que es buena la intención, pero es como, en mi opinión, desde como este entendimiento más limitado y rígido, ¿no? O sea, que creo que también es muy importante entender que este tema de aceptar o no aceptar el vivir con diabetes, o sea, también es como un abanico. Y de nuevo, insiste mucho Bill, ¿no? Es como un abanico porque, por ejemplo, puede ser que yo tenga totalmente aceptado
conductas de autocuidado, pero que no tenga aceptado la parte social, ¿no? Que no quiera que nadie lo sepa. O sea, yo no tengo problema con hacerlo en mi casa, pero en el momento que me ponen en una fiesta, puede ser que ahí sí sea como no. Y entonces, ahí no estamos hablando de que no hay ni un rechazo absoluto a la diabetes, ni una aceptación radical, que sí, idealmente sea lo que se aspira, pero tampoco, porque insisto también, o sea, son estas diferentes etapas donde si no hemos ejercitado, o sea, o no tenemos las suficientes herramientas emocionales, pues no va a haber eso, ¿no? Y creo que Por también, eso el objetivo de la educación en diabetes es el empoderamiento de la persona. claro, y que ahí también creo que es bien importante que muchas personas entendamos que no, que esa aceptación o que esas herramientas emocionales y psicológicas no llegan nomás por añadidura. O sea, Si no te caen del cielo por ósmosis inversa, o sea, ¿no? no, O no sea, es me así refiero. como que, ay, pues sí, pues ya, porque, por ejemplo, me ha tocado conocer a personas que tienen 40 años con diabetes y que si nos vamos a métricas, podríamos decir, pues no es una diabetes mal manejada, pero que a la vez ellos no sienten tener conflicto, ¿no? Es como lo tienen normalizado. Y entonces, ahí, o sea, ¿cuál sería la evaluación, no? ¿Cuál sería el diagnóstico de alguien que no le genera conflicto la diabetes, sin embargo, no está totalmente haciendo las conductas de autocuidado que tendría que hacer y no está cuidando quizás los parámetros que tendría que cuidar? Entonces, como, a ver, o sea, sí son, que incluso aquí es donde entramos al debate de, con la sociedad, tú y yo no, del lenguaje y de filosofía del lenguaje, donde hay muchas personas y siempre que hablo de ese tema, siempre sale el que a mí no me importa que me digan diabético, yo soy diabético, pues sí soy diabético, tengo diabetes, y es como, sí está bien, qué bueno que tengan ese nivel como de aceptación o apropiación del término, y yo no soy nadie para corregir a nadie, pero por las personas por las que yo abogo es para quienes esa palabra les suena a etiqueta, quienes esa palabra les suena a estigma, quienes esa palabra les representa discriminación, ¿no? O sea, es como quien lo puede usar como abanderado y quiere que se le llame así y quiere que se le llame, pues está bien, ¿no? Adelante. Pero sí hay, o sea, hay mucha data y aquí sí es, o sea, me voy hasta el paper, o sea, hay estudios científicos que demuestran el efecto negativo de reducir a una persona a una condición y de a mí lo único que me parece así como un tanto frustrante es, lo hemos entendido perfecto en otras condiciones de salud y en otras condiciones de vida, ¿no? O sea, nadie dice canceroso, nadie dice sidoso, o sea, es como, o sea, las palabras nos impactan y ¿Cómo te atreves a decir eso? o sea hasta estoy segura que hasta el que dice, a mí yo soy diabético, o sea, le digo, o sea, a ver, dile sidoso a esa persona, o sea, no lo haría. ¿Por qué? O sea, y bueno, hay yo, a ver, ahorita me dices tú qué opinas, o sea, la explicación que yo encuentro es porque sí estamos acostumbrados a que la diabetes es, pues es por tu culpa, porque no te cuidaste y pues por eso te lo mereces. Entonces, o sea, no nos genera conflicto reducir a la persona a la condición porque es como, pues sí, por tragón, por gordo, por flojo, o sea, por todas estas otras conductas que consideramos que, pues sí, o sea, es tu bronca, entonces no tengo ningún problema con etiquetarte así porque te lo mereces. Sí, definitivamente el papel de los mitos en cuanto a la salud es un temazo, hablando de estos temas que no pueden faltar en la educación en diabetes. Pero es que estos mitos, al ser una cuestión cultural, también están dentro de las familias, también están dentro de los mismos profesionales de la salud, también están en mucha de la literatura. Es muy clara, y Polonsky en este webinar que vimos ayer, es muy claro en el decir la prevalencia de las personas que tienen este estrés o que salen en el cuestionario de estrés en la diabetes, que tienen un alto rango de estrés, es un tercio, una de cada 3 personas. Y de las personas que viven con diabetes, que tienen diabetes, el 6% tiene depresión. Entonces, bueno, eso es una luz de esperanza al final del camino, que sí hay personas o hay muchas personas que viven esta condición y que tienen herramientas y que pues ahí la van llevando, pero bueno, eso no nos da la excusa de llamar a las personas como no quieren ser llamadas. Uno, y dos, eso no nos da la excusa como de imponer o de no tener la delicadeza de formarnos, ¿no? Por eso para mí lo más importante, además de la Biblia de Polonsky, es seguirme formando Claro. en cuanto a
pues cuáles son los avances, qué está diciendo la American Diabetes Association, qué está diciendo la Federación, bueno, qué está diciendo Polonsky, o sea, los profesionales de la salud, en este caso como yo que servimos a las personas, que somos parte de un equipo multidisciplinario, que ayudamos a personas con diabetes tipo 1, con personas con diabetes tipo 2, pues tendríamos que estarnos formando y tendríamos que estarnos educando y tendríamos que estar desarrollando una sensibilidad, no solamente en cuanto al lenguaje, sino en cuanto a la actitud. Hemos hablado de cuestiones con los profesionales de la salud, mucho al respecto. Inclusive también una de las preguntas que le hicieron a Polonsky allá tenía que ver con cómo a veces ni siquiera nos sentimos escuchados o escuchadas por nuestros profesionales de la salud, que ellos tienen a cargo o ellos están enseñándonos en este tratamiento o ellos están educándonos en diabetes y a veces si no te sientes escuchado o escuchada por este profesional, pues si de por sí hay una lucha o el autocuidado es difícil o es un proceso de aceptar y es un proceso psicológico de confianza y hay muchas cosas por allá que están en juego. Si también tienes una mala comunicación o tu endocrinólogo te está regañando o te ven solamente como un número o solamente se fijan en los laboratorios y no se fijan en la persona, y creo que es algo de lo que tú y yo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? Como eh, otros profesionales de la salud ven otras partes de la diabetes y a nosotros nos toca la parte de la diabetes con las emociones, la parte de la diabetes con el cambio de hábitos, la parte de la diabetes con la aceptación. Claro. Que creo que ahí, digo, no, obviamente mi visión está sesgada en esto, porque pues soy psicóloga, pero yo sí opino que, que nuestra labor es una de las más relevantes, en el sentido de que, o sea, yo conozco personas que, bueno, o sea, pueden contar carbohidratos como campeones, ¿no? Y se saben su esquema de insulina y pueden hacer modificaciones y todo, pero que no hay ese trabajo psicológico y ese trabajo emocional y por ende todo ese conocimiento teórico de nada sirve. Lo he tenido en consulta, los he tenido enfrente y de que, a ver, o sea, ¿cuánto es esto? No, pues son tantos gramos. ¿Y por qué no te pasaste el bolo? O sea, entonces ahí es donde yo regreso a que si seguimos en esta tendencia que ha existido en el mundo de educación en diabetes, de dejar a los psicólogos de lado, de dejar a la subjetividad y complejidad de la psique de cada ser humano de Sí, lado, de no ver la salud mental. de no verlas, o sea, es como estamos fracasando todos, o sea, porque por más que sea el mejor endocrinólogo del universo con la mejor insulina del mundo, si la persona tiene conflictos emocionales con lo que sea de su tratamiento, no va a servir de nada. O sea, Y no solamente la persona, al final de cuentas la educación emocional, ya nos lo decía Daniel Goleman, es una cuestión de dos vías. O sea, eh, depende mucho la inteligencia emocional que tenga la persona que vive con diabetes y también los profesionales de la salud, nuestra propia inteligencia emocional, con un papel trascendental en la adherencia al tratamiento. ¿Y por qué coincido contigo que es una parte medular pues la psicoterapia o la parte de la psicología de las personas que viven con diabetes? Porque uno de los factores que predicen la adherencia al tratamiento es la estabilidad emocional o la inteligencia emocional. O sea, las personas, como decías, puedo tener el mejor endocrinólogo, por ejemplo, de acá de Mérida o de donde estés, pero si yo no acepto todavía mi enfermedad, si yo estoy en negación, si yo, como tú dices, no me quiero inyectar delante de la gente, o sea, si yo tengo todos estos problemas, definitivamente eso va a afectar que yo, mis decisiones de autocuidado cotidianas y eso va a afectar el que yo me estrese más y el que yo termine con un agotamiento. ¿Por claro. qué? Pues porque hay una barrera psicológica, emocional, que me está impidiendo tomar estas decisiones cotidianas, ¿no? Que siento que son más pesadas o que me dan vergüenza o Claro. Y que creo que la vida nos lo demuestra como es al revés siempre también. O sea, de personas que, por ejemplo, o sea, tú también conoces y yo también conozco, que tienen muchísimo conflicto o muchísima dificultad en cuestión de recursos económicos, en cuestión de que no tienen acceso a los mejores servicios de salud, en cuestión de que no tienen acceso a los mejores profesionales, pero ellos, si tienen la actitud y tienen el interés, salen adelante, ¿no? O sea, que es este tema de resiliencia y este tema de sí, que y del crecimiento postraumático, ¿no? O sea, cómo la psicología positiva nos da una alternativa a este estrés postraumático. También está una parte luminosa del ser humano, es que
después de atravesar una crisis hay personas que no solamente regresan a la normalidad, sino que se desarrollan y son una mejor versión a partir de estos conflictos, ¿no? Claro, y entonces, o sea, ahí es donde es como, a ver, o sea, no nos tenemos que romper la cabeza. O sea, estas personas nos han demostrado que cuando es al revés, o sea, está perfectamente demostrado que no importa que tengan NPH, que, o sea, de nada a NPH, obviamente NPH está bien, pero ninguna persona en la actualidad con diabetes tipo 1 tendría que atenderse con eso porque no es una insulina que nos va a dar libertad. O sea, no es Exacto. que sea mala, es una hormona que funciona igual, sí, pero es una hormona que implica, o sea, que para el manejo al que aspiramos va a implicar muchísima rigidez en nuestros horarios, en nuestro tema, pero bueno, o sea, que personas aún teniendo con, o sea, situaciones súper complejas de acceso, sobre todo a tratamiento y educación, logran un buen manejo y logran sobre todo un buen manejo emocional, ¿no? De convivir con esta condición que tienen y llevar bien las cosas. Y en ese mismo intentar llevar bien las cosas, buscar los recursos a pesar de que sea muy complejo, ¿no? O sea, a pesar de no tener acceso quizás a tecnología o lo que sea, pero son esfuerzos bien dirigidos, ¿no? Y me encantó muchísimo también esta pregunta que le hicieron a Bill, que probablemente no está en su libro, que es de esta Biblia, pero que me llamó muchísimo la atención, que tiene que ver con el hecho de que también estos aspectos relacionales de la diabetes, o sea, el que yo me siento una carga para las personas en mi familia, en mi pareja, eso también puede hacer como que las personas no alcancen este autocuidado, ¿no? O sea, todos estos aspectos en los cuales yo siento que no puedo, o sea, estoy, como dice Polonsky, no hagas la diabetes solo, estoy haciendo solo o sola mi diabetes porque no quiero ser una carga para los demás, ¿no? Claro. Y platiqué con René antes de esto, que o sea, escuché esa parte y para mí fue así como súper fuerte emocionalmente, porque, o sea, está muy cañón, creo que, o sea, obviamente la información genera responsabilidad, o sea, una vez que sabes algo, no puedes desaberlo, ¿no? Entonces creo que también es otro tema que yo he visto que, o sea, es otro enorme factor donde debe de incidir la educación emocional, porque también conozco personas, y yo soy una de esas, que mientras más conocimiento técnico, teórico, clínico tengamos, a veces más se nos complica todo, porque entiendes más de cómo es el proceso, o sea, ves una hiperglucemia y dices, no manches, el tejido endotelial se está dañando, porque bla, bla, y entonces empiezas como en esta cascada de neurosis, de no solo es Hablando de mecanismos de defensa, la intelectualización sale así sí, a todo lo que total, da. ¿no? Así de que no, me voy a morir. O sea, así, el mundo se va a acabar y me voy a quedar, o sea, esta información se voltea un poquito en nuestra contra si no sabemos dirigir las cosas bien, y esto es una habilidad 100% emocional, pues, ¿no? O sea, y no tiene que ver con Sí. el proceso cognitivo ni con un proceso racional, sino con cómo podemos manejar eso emocionalmente. Entonces, en este tema de, o sea, por ejemplo, yo que vivo sola, que a mí me ha tocado una situación súper diferente de ser diagnosticada de adulto, de práctica, o sea, nadie en mi familia nunca ha tenido como ni ese conocimiento, ni ayudarme en este manejo, ni nada. Y yo vivirlo y saber todo lo que implica decir, o sea, que alguien me acompañe en eso, sí es bien difícil, porque es como, o sea, pues o sea, no se lo deseo a nadie, ¿sabes? Y es como, y si yo voy a querer a esa persona, es como, no quisiera arrastrarte en esto porque pues ni a mí me gusta. Y la respuesta que daba Polonsky, que también le dijimos que él dio una respuesta muy simplista, obviamente por el nivel de trabajo personal que tiene y por el Por nivel de supuesto. empatía y todo, que dice, o sea, no es un tema, porque si en verdad, o sea, como te quieres con esa persona, pues tú también, o sea, por ejemplo, yo viviendo con diabetes, quien sea mi pareja, yo voy a lidiar con cosas que esa persona tenga. No va a ser diabetes tipo 1, espero, porque ya sería Si no, estaría cañón, o sea. si a los dos nos agarra hipoglucemia, ya valió cacahuate, ¿no? No, pero o sea, como voy a lidiar con algún aspecto de su personalidad, de su familia, de su trabajo, o sea, que igual podría ser el equivalente en carga, ¿no? Como compensar o algo así. Ajá, o sea, es como lo que él decía, como, o sea, de cualquier, o sea, en tu caso, tu pareja va a lidiar con la diabetes, pero tú vas a lidiar con algo de él y ahí es como que se iguala y dicen, no es tema.
Ajá, y es como, sí, esa es la teoría, pero en la práctica creo que es... Regresamos a la complejidad, o sea, regresamos al hecho de que sí, para algunas personas va a ser eso y está padrísimo y qué buena onda Ajá, y qué bueno que tengas a esas personas a tu lado, sí, pero sí yo pensaba que esta conversación sobre el sentirse una carga o de verdad serlo o qué es lo que piensan, yo que soy terapeuta de familias y de parejas, definitivamente es una conversación que se puede abrir sobre, bueno, el que te sientas una carga no quiere decir que lo seas ajá, y probablemente también si de repente yo, siendo la pareja o siendo el papá o siendo el hermano o la hermana de alguien que vive con diabetes, de repente he sentido que es una carga para mí. Igual y no se lo digo porque delante de esa persona, pero igual lo siento, o igual y se lo digo en momentos muy feos, o sea, como de conflicto, así como que sacas lo peor y en una discusión te atreves a decir ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces lo dices, pero no lo sientes. O sea, hay todavía, hay muchas cosas que se entretejen en este sentido de ser una carga o no lo ser, si los demás lo sienten o no lo sienten, y qué podemos hacer al respecto de esas emociones, o si son reales, si no lo son. claro. Sí, creo que, por ejemplo, o sea, de personas, o sea, como de pequeños, entre como pubertad y adolescentes, los comentarios que sí me han tocado de, o sea, relacionado a este tema de carga o vivirse como una carga, ha sido como en el tema económico, que es, o sea, Sí, claro. claro que es una carga enorme, o sea, sí, o sea, a nadie que vivimos con diabetes tipo 1 ni que está muy familiarizado y que ha trabajado de cerca con personas con diabetes tipo 1, o sea, creo que nadie tenemos duda del enorme como compromiso que implica económicamente para llevar la diabetes bien manejada. O sea, aún si Sí. nos vamos a lo más básico, es una enfermedad y es una condición cara, así, o sea, solo por tiras reactivas, solo por insulina. Ahora, si mientras más nos vayamos a tecnología, o sea, que mientras más a mayor control, o sea, a mayor es ser estrictos que aspiremos, va a ser más caro. Así, eso no hay forma. Sí, Eh, aunque no tengas freestyle y la bomba, pero cuando menos vas a checar más, vas a tener más tiras, o exactamente. sea, Ajá, vamos, el gasto va a ser mayor. sí, o sea, y que sí es como pues a lo que se supone que tenemos que aspirar en cuestión como de metas de control o metas deseadas o metas saludables, ¿no? Entonces, de antemano, solo el aspecto económico, pues es algo que también como seres humanos en esta comunidad, en esta sociedad, pues nos mueve cañón. Y sí he escuchado, o sea, varios pequeños decir como, o sea, es que, no sé, que a veces se meten a concursos, ¿no? Porque es como, es que quiero ganarme esto porque mis papás trabajan muchísimo, o de que pues ya no le compraron a mi hermanito tal cosa, o ya no nos fuimos de vacaciones porque me Qué compraron tal fuerte. sensor, ¿no? Y eso creo que es bien fuerte. Y obviamente, bueno, y no obviamente, o sea, creo que muchos papás lo hacen desde el amor totalmente, ¿no? Desde el interés, desde la preocupación, desde, claro que eres mi hijo y te quiero dar lo mejor que puedas tener. Ahí también habría que revisar el discurso, ¿no? O sea, Si ¿cómo lo es? dicen, no lo dicen, si el niño se entera, si se lo dijo el hermanito, pero, o sea, la cuestión de comunicación es un temazo y es un gran tema que en todas las sesiones de psicoterapia o en todos estos procesos, en el privilegio de acompañar a tantas personas que viven con diabetes, el tema de la comunicación y el cómo dar estrategias de comunicación que se suman con la inteligencia emocional va a hacer que fluya muchísimo mejor. Bueno, pues sí, a veces eres una carga en este sentido, pero también tus hermanos son una carga en el otro, como decía Polonsky, ¿no? Cada quien es una carga en X, Y, Z sentidos y cómo se va diluyendo un poco esto. Pero no, siento que hay que darle espacio a esos sentimientos, siento que hay que darle espacio a ese, hay que comunicarnos esta sensación que tenemos, ya sea para que nuestros papás nos digan que sí, que no, porque todavía no se atreven a decirlo, pero también depende mucho la edad, también depende si son sobreprotectores o no, o en el caso también de personas adultas, ¿no? O sea, en el caso de tener amigos o parejas, me tocaba en Diplomado de Educación en Diabetes que di clases en Cancún, llevé a Santiago y Santiago platicaba un poco de cómo inclusive hasta mi mejor amigo de repente, él sentía que necesitaba saber de diabetes porque si a mí me pasaba algo, él no sabía nada. Entonces, nuestras relaciones significativas, igual como adultos, también es todo un tema y es algo que más allá de lo difícil o lo complejo que puede hacer generar este tipo de conversaciones o encontrar un espacio para hablar de esto, creo que es algo que puede sacar muchos frutos, que puede ser muy útil. Sí, porque, o sea, hay, o sea, llevándolo a este tema, ¿no? Como de adulto en el tema, por ejemplo,
una vez toqué el tema de cómo ser adultos y si revelaban o no en el trabajo que vivían con diabetes tipo 1 y era de que no, o por sea, hasta ejemplo. en ese tema era como, o sea, en verdad se me rompió bastante el corazón cuando hice ese post y ese video, porque fue como, sabía, obviamente sí sabía y me han escrito muchas mamás de que a mi hijo le han hecho esto, en la escuela le hicieron esto, o sea, hay historias terribles que, o sea, podría llorar ahorita, pero saber que es como, o sea, hasta como adultos, o sea, literalmente en muchas ocasiones, por la sociedad en la que vivimos, tenemos que mentir, o sea, conscientemente ir y ser como, o sea, mentir en una entrevista de trabajo, mentir, o sea, Sí, porque omitir varios, información. ajá, exacto, o sea, omitir información deliberadamente porque ya tenían la experiencia de que en el trabajo pasado dije y no me, o sea, no me contrataron y me dijeron, no, no te vamos a contratar porque tú tienes diabetes, ¿no? O sea, y ahí de nuevo parte el estigma, parte la discriminación. Entonces, por ejemplo, ¿sabes? Vivirte como carga, o sea, que por más que tú tengas toda la aceptación del mundo, si llegas al trabajo y te dicen, no, no te contratamos porque tienes diabetes, pues también es un impacto emocional, ¿no? Porque es como, pues, ten el trabajo que quieras, sé Polonsky, pero te dicen, no, te la pelas, no te contratamos por tu diabetes, es como, o sea, ¿cómo puedo seguir aceptando esto, no? O en el Sí, tema... y uno elige en qué momento a quienes le dice, cuándo se establece un proceso de confianza. También en el conocer, por ejemplo, en un ambiente nuevo como es el ambiente de trabajo, pues igual y no lo digo al principio, pero depende cómo se vayan dando las relaciones, cómo se vaya dando la confianza, cómo se vaya dando la convivencia. Y también si yo sé que no tengo un buen manejo y que de repente puedo tener una hipo o algo así, X, Y, Z, me conviene que por lo menos una persona clave lo sepa. Exacto. Puedo hablar, por ejemplo, con el de recursos humanos o la de recursos. O sea, hay estrategias en las cuales también podemos elegir en qué momento, cuándo, dónde y cómo y a quién le compartimos esta información sin que corramos también riesgo o peligro. Sí, porque, o sea, eso era como, quise hacer un video como conclusión de eso y esa fue mi conclusión, como, ok, o sea, si saben que de verdad, o sea, les va a afectar en ese tema, o sea, tengan a una persona de confianza, ¿no? O sea, como siempre tenemos ese amigo en el trabajo, aunque es ese compañero con el que te llevas bien y como, a ver, o sea, porfa, solo tú entérate de qué es esta hipoglucemia, ¿no? O sea, igual ni decirle, tengo diabetes, pero así como, oye, si me ves que me pongo así, así, dame esta cosa. Y ya, o sea, literal pensando en, protege tu vida y ya lo demás, Dios dirá, ¿no? O sea, se irá revelando como se tenga que revelar. Y en el tema, por ejemplo, de pareja, creo que eso también me ha tocado ver cada comentario en grupos y en comunidades que digo, ay, y obviamente hay edades mucho más cruciales o hay niveles de madurez más cruciales donde te pasen ciertos eventos, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, hasta en el tema de sexualidad, que, o sea, también fue como uno de los temas que platicamos en el campamento, o sea, Que fue muy taquillero, por cierto. muy taquillero. Toda una dinámica de ver, sí, estuvo muy interesante. No, y no paraban las preguntas, ¿eh? Así, de verdad. O sea, que Sí. leíamos preguntas de, caray. Creo No, que nos dieron las 12 de la noche y seguían las sí. preguntas. Eh, pero es como, a ver, o sea, si nos vamos a los datos fríos, viviendo con diabetes tipo 1, tener actividad sexual, sea la connotación emocional que sea, no deja de ser una actividad física, ¿no? Por Exacto. ende, representa una actividad que tenemos que tener más cuidado nosotros, que vivimos con diabetes, que tenemos insulina a bordo. Por ende, o sea, se supone en un escenario ideal que si vas a tener intimidad con alguien, tu relación sea al menos lo suficientemente profunda para que puedas decirle, oye, tengo este tema, puede llegar a pasar estas cosas. Pero ahí de nuevo, o sea, pues algunas personas era como, ¿qué hago si nunca le he dicho y pues ya vamos a entrar al baile romántico? Y era como, pues es que, ¿por qué estás? O sea, y ya entraban como otros temas, ¿no? O sea, de, pues, ¿cómo no le dijiste antes? O sea, es un tema también como de riesgo, o sea, y hablando solo de ese mini espacio de lo que implica una relación de pareja, ¿no? O sea, pero en todos los otros aspectos, o sea, este tema de ser carga, porque, o sea, te puedo decir que yo lo he sentido en ese ámbito como en temas de, me dio una hipoglucemia y arruiné tales planes, ¿no? Y decir como, o sea, qué mal me... O sea, yo soy una persona que tengo una relación muy rara con el tema de culpa. No me choca. O sea, creo, viene mucho del pensamiento judio-cristiano y es como un tema de control y Un poco sí. Ajá, o sea, como a mí me gusta ver las cosas más en el tema de responsabilidad, ¿no? Y creo que previo como a este tipo de cosas, siempre trataba de buscar, o sea, de encuadrarlo diferente y decir como, a ver, o sea, es mi responsabilidad, ¿no? O sea, no es mi culpa, pero sí te puedo decir
que estas cosas me hacen sentir culpa, o sea, me hacen sentir culpable como, o sea, y obviamente ahí sí se puede desencadenar todo otro proceso porque es como, o sea, te sientes mal y entonces te empiezas a enojar porque es como, lo traté de controlar, no lo pude controlar, ya le arruiné también este güey el día, o sea, o ya no pudimos seguir acá en la actividad divertida, o sea, es como bien complejo esa parte de cómo volver como a hacer las paces contigo y obviamente también va a depender enormemente de la respuesta que tengas en tu contexto, ¿no? Y entonces ahí es donde, Definitivo. o sea, porque jamás va a ser lo mismo de estar, por ejemplo, en el acto sexual con alguien y decirle, ¿sabes qué? Espérate, porque estoy teniendo una hipoglucemia y tengo, o sea, me ha pasado de que aguanta, vato, o sea, esto Déjame tomar un juguito, ahorita sí, regresamos. así, o sea, break, ¿no? Imagínate, o sea, lo que va a representar para alguien que diga, ¿qué? No manches, estoy acá, o sea, es como que lejos de ser comprensivo o comprensiva, puede pasar en cualquier género, sea como una crítica, un ataque, ¿no? O sea, en una situación así de vulnerable, en una situación así de íntima, o sea, creo que puede dañar infinitamente la autoestima de una persona, el autoconcepto de una persona, porque pues estás así como expuesto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también, como dices, en este tema de la inteligencia emocional, no solo es desarrollarla para nosotros, sino también fijarnos que con quien estemos lidiando sea a la par más o menos, ¿no? O sea, obviamente nunca podemos tener un crecimiento así perfecto con nuestra pareja, con nuestra familia, pero sí procurar incentivar eso, ¿no? O sea, como si ya nosotros vamos a estar trabajando en eso, o sea, pues no te metas con el macho misógino que te dice, no, mija, ahorita le damos, es como, o sea, nada bueno va a salir de eso. Entonces, creo que también es como, por ejemplo, muchos de los comentarios que he visto en estos foros de chicas es que mi novio me cortó porque tengo diabetes, o mi novio me cortó porque se hartó porque me dio, eran 1000 hipoglucemias. Y pues siempre todos los comentarios es que bueno, no necesitabas estar con él, ¿no? Y pues sí, o sea, hasta cierto punto es como eliminación natural El bueno, tema de elección de parejas, ese es todo un tema, es tema de otro video completamente. sí, totalmente. Pero, ¿qué hacer con eso que se queda? ¿No? Es como, sí, qué bueno que ya se fue la persona cero empática, que no te entendió y que pues evidentemente no iba a ser una buena pareja para ti, ¿no? Porque no iba a poderte contener en estos momentos y no estaba haciendo, No iba a ser tu red de apoyo, entonces, ajá, pues, es pues como, que no bueno. lo sea. Pero, o sea, ¿qué pasa con lo que se queda, no? O sea, decir, no manches, o sea, la diabetes, porque entonces ahí es donde se vuelve este ente aparte, ¿no? O sea, que ahí es, o sea, yo creo que sí puedo como convivir bien con esa analogía de que, o sea, mi diabetes no soy yo, o sea, en ese tema, o sea, yo sí me siento perfectamente identificada con no decir que yo soy diabética, o sea, es como, no, yo soy Julisa y vivo con diabetes, ¿no? O sea, es como en la aplicación de My Sugar, o sea, es este monstruito aparte que existe, que bueno, no me encanta, pero es como una mascotita con quien tengo una relación así como que curiosa, por decir menos, Sí, y ¿no? en la terapia narrativa desde la externalización, o sea, nos sirve muchísimo el externalizar y el ver las cosas desde fuera, a diferencia de pensar que es algo que está dentro de nosotros, Claro, podemos manejar mejor. claro, pero creo que, o sea, frecuentemente he escuchado este discurso de externalizar como pretexto o como narrativa de no lo integro y no lo acepto, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, regresando al tema de mi pareja me dejó, o sea, esta relación se terminó porque yo tengo diabetes, es como por culpa de la maldita diabetes, este ente maldito, o sea, no puedo tener pareja y no Sí, no voy encontrar a ser feliz, digamos, ajá, y ¿no? me voy a morir sola, ¿no? O sea, es como, y claro que he visto eso, y no es broma, hasta lo he llegado a pensar en así momentos de crisis de oscuridad de, claro que me voy a morir sola, ¿a quién se va a aventar esto? Está horrible, o sea, es como, o sea, obviamente en momentos así de estar en la hipoglucemia tirada, así de, ya, es el fin del mundo, claro. Entonces se vuelve este ente afuera que ya solo lo enjuicio y que no quiero tener nada que ver con él, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a caer en estos procesos de no me empiezo a cuidar, no empiezo a hacer las conductas que tengo que hacer, no empiezo a hacer las prácticas que tengo que hacer y entonces ya no solo es el tema emocional de cómo me estoy relacionando con la diabetes, sino ahora estoy teniendo temas físicos, tangibles, reales, medibles, ¿no? O sea, tienes hiperglucemia, puedes desarrollar complicaciones, pues, o sea, y se va a esta escalada como muy compleja, donde sin de nuevo, no tenemos estas herramientas emocionales para lidiar con situaciones de ese tipo que se pueden presentar. Hace poquito grabamos, creo que apenas va a salir, un podcast con Erika Bacoff y Mariana Gómez del Ya sale el alcohol, segundo. ajá, del alcohol y adolescente, o sea, el alcohol en general y diabetes tipo 1, ¿no? Y bueno, hablamos, o sea, como de los aspectos muy
físicos y prácticos, pero a mí me pareció muy relevante también hablar del tema de, o sea, como la presión social que puede existir para que un chavo, una chava, tengan que tomar, ¿no? O sea, y cómo vas justo en la etapa donde lo que más te interesa es la pertenencia y donde estás, o sea, que necesitas la aprobación social, ¿de dónde vas a sacar como la entereza o esa autoafirmación totalmente desarrollada que en muchísimas ocasiones los adultos tampoco la tenemos para decir, no, chavos, yo no voy a tomar hoy ni porque tengo diabetes? Es como, pues no, o sea, y si eso no se trabaja y si los papás no lo hablan, y si preferimos como cegarnos ante eso y decir, no, mi hijo no va a tomar, mi hijo no, o sea, si no lo preparamos para estos momentos que se van a presentar, o sea, se van a presentar tarde o temprano, ¿no? O sea, quizás, obviamente los matices serán diferentes, pero todos lidiamos con estas cosas, todos lidiamos con tema de pareja, todos lidiamos con tema de círculo social, todos lidiamos con aceptación. Entonces, si no tenemos una guía, un acompañamiento, un contenedor que nos pueda hacer más fácil y más llevadero, entonces distrés, entonces burnout, ¿no? O sea, agotamiento emocional. Sí, porque al final de cuentas las situaciones de la vida, uno, son complejas, dos, no todos caen en situaciones del libro, sino que hay un espectro, hay un rango muy amplio, ¿no? Hay gente que vive diferentes contextos, diferentes situaciones de vida, diferentes niveles de educación en diabetes y están pasando por etapas de su vida distintas. Y en ese sentido sí se necesita mucho tacto como profesionales de la salud mental, como para acompañar a distintas personas, ya sea que estén aprendiendo o que estén en este nivel, hablando de los niveles y de las capacidades y del dominio, ¿no? Al final de cuentas, todos vamos a seguir aprendiendo a lo largo de la vida y aprender ya sea de esos momentos de que nos ponemos en peligro en situaciones sexuales o esos momentos de pareja. De repente también me hacías pensar en una mamá que llevó a su hija a terapia porque decía, es que yo no puedo dejarla sola todavía, aunque ella es adolescente y me pide que la deje sola, porque fue al cine con sus amiguitas y como todas compraron un helado, ella lo compró y lo comió, pero las amiguitas no saben qué hacer cuando hay una hipoglucemia. Entonces, se trata de brindarle las herramientas emocionales que van a permitir que las personas tengan una mejor toma de decisiones y la mejor toma de decisiones son las informadas, sino como que ya ir en la inconsciencia tomando decisiones, pues definitivamente va a ir en detrimento de tu propia salud. Claro, que creo que ahí es la parte, o sea, como para ir cerrando, donde para mí lo relevante es, o sea, no importa que tú no sepas, habemos personas que nos dedicamos a cada área, ¿no? Y es como, Claro. o sea, me quedan, o sea, y siempre tengo que ir como, avanzo en el argumento y me tengo que regresar, ¿no? Porque es como, me queda perfectamente claro cómo funciona de deplorable el sistema de salud en México y esta situación que estamos viendo lo está demostrando y cómo aún en los casos de consulta privada hay muchísimas personas, muchísimos médicos que todavía no quieren, no pueden, no se acostumbran a trabajar de forma multidisciplinaria. Y eso, o sea, nos deja fuera de la jugada a los psicólogos y se deja fuera de la jugada el aspecto emocional que estamos viendo que es, o sea, piedra angular. Entonces, sí, me queda claro que es muy complejo para muchos, o sea, incluso yo te puedo decir, ¿no? O sea, no tengo un equipo multidisciplinario que se comuniquen y que tengan todo o sea, así es, ese escenario ideal de en una clínica existe este modelo endodisciplinario de atención a mi salud, donde está el psicólogo, está el oftalmólogo. Es que yo sí estoy allá. O sea, yo no, o sea, yo no lo tengo. Pero eso es lo más bonito, ¿no? O sea, y tú ahí estás, o sea, eres la prueba de que sí existe y sí lo podemos encontrar. Y entonces eso también implica como qué nivel de protagonismo y de responsabilidad estamos tomando ante nuestra condición. O sea, el Y médico. también yo pensaba, Juli, que también es una cuestión de que nuestra misma formación y nuestro mismo gremio, no solamente, bueno, definitivamente los profesionales de la salud no nos integran por X o Y cuestiones nacionales de la vida, pero también hay una parte de nosotros tenemos que luchar por nuestro gremio y nosotros tenemos que hacer nuestro propio espacio y nosotros nos tenemos que creer parte importante de los equipos de salud en enfermedades crónicos degenerativas y eso va a hacer que tengamos y que podamos luchar y que podamos negociar y que podamos entrar en estos procesos y que podamos tomar un rol distinto, sobre todo si entendemos la importancia de la labor psicológica y emocional y conductual
para la adherencia al tratamiento en las enfermedades crónicas. Claro, sí, total, o sea, estoy de acuerdo contigo, porque obviamente creo que muchos psicólogos clínicos solo llega el momento desde nuestra formación donde solo aspiramos a nuestro consultorio precioso y solo atender así como el tipo de consulta que prefiramos, así como solo para adultos, solo parejas y ya, ¿no? O sea, que ellos vengan a mí y así. Y muchas veces cuando estamos trabajando directamente con una condición de salud, nos tenemos que mover a la asociación, nos tenemos que mover al campamento, nos tenemos que, o sea, y entonces implica este esfuerzo de la gente no va a ir a buscarte, porque no existe ese camino ya creado y ya No recorrido. existe ese lazo, no existe No existe todavía, ¿no? Entonces, o sea, efectivamente estoy totalmente de acuerdo de que, pues nosotros quizás tenemos que hacer ese primer acercamiento para que entonces ya después otros se animen y claro, ya sí existen y es mi esperanza está puesta en esa gente de que muchos endopediatras, los que conocimos en el campamento, sabes, como entienden el tema, te empiezan a referir a pacientes y dices, sí, Dios, gracias, está entendiendo y vamos a poder trabajar y todo va a ser mejor en la vida de todos. Porque de otra forma, estamos haciendo estos esfuerzos aislados que si nos juntamos un poquito más, o sea, podemos hacer magia, ¿no? Sí, porque si cada quien está jalando la liga, la persona está en medio. Y también muchísimo del trabajo que termino haciendo en el consultorio, en la asociación, en Médica Diabetes, es mucho hablar con las personas. Es que hay cosas que a mí me cuentan como psicólogo que al endocrinólogo no le van a contar o que no tienen confianza de contarle a la nutrióloga, que no le cuentan al activador físico o al oftalmólogo. Entonces también implica en un proceso de darles la confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Yo trabajo con el doctor fulanito, la doctora sotanita, y la verdad son buena ondas, por favor platícales, ¿por qué dejaste de tomar tal pastilla? ¿O por qué ya no te quisiste inyectar esto? ¿O por qué cambiaste tal cosa de tu dieta? ¿O por qué? Bueno, cuéntales y diles qué es lo que no te pareció, pero muchas veces también como usuarios de estos servicios de salud, a veces sentimos como que, ¿no? También tenemos estos prejuicios, ¿no? El doctor me va a regañar o el doctor no me va a entender o ni siquiera saben, ¿no? Ay, ¿cómo que tengo que ir a un oftalmólogo? ¿Cómo que qué es un endocrinólogo? Entonces también es esta labor mucha de que hacemos en psicología clínica como de ir refiriendo y es una labor como más de orientación. Sí, donde en muchas ocasiones se convierte un proceso pedagógico antes que psicoterapéutico, ¿no? Y está bien, o sea, es lo que tiene que hacer, o sea, porque en muchas ocasiones tenemos que recorrer primero esa parte, ¿no? De una orientación súper básica o más complementaria que no nos tocaría per se, ¿no? Si fuéramos puristas de psicología diríamos, no, 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 eso que lo atiende el médico, pero que nosotros podemos fungir esa pieza clave y ser como esa alianza, ¿no? O sea, que ahí es donde creo que la labor, o sea, creo que sí, así como los médicos se supone que también tienen que actualizarse siempre, o sea, creo que los psicólogos sí estamos, se supone, las comillas del mundo, creo que los psicólogos sí estamos mucho más acostumbrados a estar en una formación continua. Obviamente sí. Hay de todos, pero nosotros sí, o sea, siempre estamos leyendo, siempre hay teorías que se siguen desarrollando, siempre hay actualizaciones en los manuales de diagnóstico, siempre, o sea, hay muchas cosas que nos implican una educación continua que siento que eso nos hace un poco más sencillo a nosotros decir, sí, o sea, ahora o sea, por ejemplo, voy a estudiar qué equipo, o sea, qué función tiene el oftalmólogo, voy a estudiar qué función tiene el nutriólogo, voy a estudiar un poco del tratamiento farmacológico y la función y de qué se trata, porque entonces podemos comprender más el lenguaje y nuestra orientación puede ser mucho más holística, más completa, más asertiva. Sí, y entender que el conocimiento avanza a pasos agigantados, ¿no? Como Polonsky, por ejemplo, ya decía, bueno, antes que hablábamos muchísimo del miedo o del pánico a la hipoglucemia, ¿no? Que venía mucho originado de las partes físicas de una hipoglucemia, pero que generaba un miedo ya emocional y un pánico. Y cómo él ha ido transformando a lo largo de los años, claro que él tiene 30 años haciendo esto, y decía como que él entendió que es que mi labor no es tratar con el pánico que tienes a la hipoglucemia, mi labor es que desarrolles la confianza ante una hipoglucemia, ¿no? Entonces, como ahorita va a hablar en el Congreso de la Asociación Americana de Educadores en Diabetes y va a dar esta ponencia sobre cómo desarrollar que las personas tengan la confianza de saber que pueden salir adelante o que tienen las herramientas para enfrentar hipoglucemias y como decía que dentro de las personas que pueden tener la confianza, las que les es más difícil tener confianza son a las mamás porque ellos son los que llevan la educación de sus niños o el tratamiento hasta cierto punto en muchos años de la vida.
Entonces, como les cuesta mucho más trabajo confiar y tienen niveles de estrés más altos que las mismas personas. Sí, o sea, creo que hace poquito hice como esa encuesta y tú hiciste esa referencia, ¿no? De cómo Polonsky y yo, o sea, en los comentarios yo lo veía, o sea, cuando me escribían cuidadores decían no, hipoglucemia. Y todos los que, la gran mayoría de los que vivimos con diabetes ya siendo adultos era como no, hiperglucemia. O sea, y creo que, o sea, es un gran tema que justo también hoy platicábamos que incluso estos autores y psicólogos que llevan toda su vida dedicada, o sea, su vida profesional dedicada a esto, están actualizando el tema porque yo creo que algo que cambió radicalmente todo es la tecnología en diabetes. Exacto. Y yo ahora observo cómo está muy volteado incluso hasta los trastornos alimenticios. O sea, antes era el tema de diabulimia y cómo me mantengo en hiperglucemia para perder peso y para... Y ahora con la bomba es más fácil hacerlo. No, y también ahora estoy viendo la información en tiempo real. Antes nunca hacía eso, ahora lo estoy viendo todo el tiempo y entonces, o sea, se convierte en un diálogo obsesivo, compulsivo, donde puedo estar haciendo correcciones todo el tiempo y donde más bien voy a estar tendiendo a hipoglucemia porque, o sea, no quiero llegar a hiperglucemia porque ya también hay más difusión de contenido Ya respecto. entiendo más. Exacto, o sea, hay más, o sea, sabemos lo que es una complicación, todos le tenemos miedo, todos le huimos. Entonces a mí me dicen, hiperglucemia es sinónimo a te vas a quedar ciego y te van a cortar la pata. Hago todo para evitarlo, ¿no? Entonces me estoy pasando insulina, entonces puede ser que ya no como, puede ser que ya, o sea, caigo en estas otras conductas cero asertivas, pero que creo que la tecnología, si no nos, o sea, si como psicólogos y Me profesionales... atravesó un gato, perdóname. Quería participar. Si nosotros no nos ponemos a la par del avance tecnológico en el ahora como nuevo rubro de desgaste emocional, Definitivo. que pues, nos están alcanzando las cosas y yo, o sea, yo lo vi claramente, ¿no? O sea, y lo he platicado esto incluso con muchas empresas que se dedican a hacer dispositivos médicos y todo, es como, sí, o sea, te amo, gracias, haces mi vida más sencilla en muchas cosas, pero la haces infinitamente más compleja en otras. Datos que ignoras totalmente, porque, o sea, tú no Si tienes... le añades una capa de complejidad más al asunto. Exacto, porque ahora, o Una sea, cosa más que preocuparse. O sea. sí, o sea, que cargar, que estar cambiando el set, que estar calibrando la bomba, que estar apagando la alarma, que estar, o Que sea, estar limpiando ahorita por el coronavirus. o sea, viendo dónde me la pongo, viendo dónde me la escondo, viendo dónde me la cuelgo, viendo, o sea, es como, es todo un tema que, y de nuevo, siempre es para mí un conflicto hablar de esto, porque es como, me queda perfectamente claro también, y me pesa y me molesta, que sé que no todos tenemos acceso a la tecnología y que puede sonar como malditos malagradecidos, yo daría todo por tener una bomba, pero que sea un privilegio no quiere decir que no tenga partes desgastantes en su manejo. O sea, que sea una gran ayuda no quiere decir que no haya partes súper feas de usar esto. Y por favor, un tema que necesitamos ya, que es un mensaje clave, es vamos a reconocer las múltiples posibilidades y vamos a reconocer la complejidad. O sea, el decir que tú tengas una experiencia no implica que tú tengas que invalidar las experiencias de otras personas. Entonces, eso es un gran avance que podemos tener en la comunidad, pues para poder tener un ambiente menos hostil y un ambiente más colaborativo, ¿no? Que definitivamente en la colaboración podemos lograr mejor educación, más avances, podemos lograr un mejor activismo por la diabetes y luchar y conseguir esos objetivos de tener tratamientos gratuitos a nivel nacional. O sea, la colaboración resulta más que el estar como queriendo invalidar las experiencias de otras personas porque son distintas a la mía. Claro, sí, o sea, y observamos eso en todos los estratos sociales y en todos los movimientos y causas sociales, ¿no? Donde es muy importante que, o sea, si nosotros como comunidad no nos podemos poner de acuerdo y nos estamos juzgando de que no, tú privilegiado, whitezican, que tienes microinfusora y sensor, es como, creo que en la gran mayoría de los casos, o nosotros no por nuestros propios medios generamos esta oportunidad, ¿no? Sino fue como, pues yo no elegí nacer en esta familia que me puede brindar un seguro, que me puede brindar una atención en tal lugar, o que yo no elegí que mis papás viajaran a Estados Unidos y que me traigan la bomba más nueva que ni siquiera existe en México. O sea, es como, son circunstancias en las que la vida nos ha puesto, pero yo sé que también, o sea, la otra persona no eligió tener NPH y así, ¿no? Entonces, como, ¿cómo hacemos que el terreno sea más parejo para todos, ¿no? O sea, en lugar de estar solo señalando estas cosas, es como, a ver, o sea, ¿qué sí podemos hacer? Y también yo he tenido clientes en terapia que sus papás están haciendo un sacrificio enorme porque tengan la bomba de insulina,
pero ellos están felices y como decía Polonsky en su webinar, pues sí hay gente que le va a funcionar muchísimo la tecnología, que le va a provocar, o sea, va a hacer que baje sus niveles de distrés y que ya no exista ese burnout, ese agotamiento, y va a haber personas que al contrario, que les va a estresar más, y va a haber personas que ni siquiera van a querer la tecnología y también se vale, o sea, por eso abogo a esta, vamos a ver la complejidad y vamos a ver la multiplicidad de reacciones y que también hay personas que pueden rechazar la tecnología porque no les parece conveniente, porque no la saben utilizar o no quieren o no se les pega la gana. Y esto también es válido y eso también es algo que debe de existir dentro de la comunidad y ser respetado dentro de la comunidad. Totalmente. O sea, creo que ya mi punto final es, efectivamente, a nivel clínico, existen estándares de oro, ¿no? O sea, es como de standard of care, donde se aspira a que la terapia con microinfusión, de bla, bla, o sea, y si no tienes que tener este tipo de insulina y de Gludex es la mejor, o sea, y obviamente en la práctica o probándolo, puedes comprobar ciertas cosas, pero ahí es donde muchas veces esas guías están enfocadas en solo la parte clínica y estamos dejando fuera de la ecuación la complejidad del cada ser humano, donde... ¿Y cómo no tenemos guías para la parte psicológica, por lo menos del estilo de paso uno, paso dos, paso tres, lo cual, pues yo lo siento más como algo bueno, como algo positivo, pero porque no tenemos esta restricción, ¿no? Y sobre todo entendiendo que empezábamos hablando de la subjetividad de las personas, pero eso también quiere decir que tenemos una responsabilidad distinta como profesionales de la salud mental y como psicólogos de, como decías, de formarnos y de ser mucho más respetuosos y, como también yo estaba diciendo, de entender la complejidad y de ser muy curiosos y de usar un lenguaje y tener esta filosofía del lenguaje. O sea, también tenemos una responsabilidad distinta al estarnos incluyendo, como decías, bueno, igual y estamos siendo nuevos, ¿no? Polonsky tiene apenas 30 años, o sea, estamos llegando y se está entendiendo y se está investigando y teorizando la importancia de la psicología en el autocuidado de la diabetes. Pero eso quiere decir que también nosotros tenemos que tener más cuidado, tenemos que tener más respeto, tenemos que tener más dedicación a lo que le estamos haciendo y como también por eso es un tema que me apasiona, ¿no? Aunque no viva con diabetes, porque es un tema que también me está forzando a constantemente actualizarme, a constantemente estar viendo otras, o leyendo a otros psicólogos, leyendo otros estudios, viendo qué está pasando, viendo tus videos, ¿no? Y como la cosa que me marcó así para siempre de nuestra primera conversación telefónica es decir, es que el futuro de la educación en diabetes está en las redes sociales. Sí, o sea que mucho nos vamos a la experiencia, a la cotidianidad, al día a día, ¿no? Porque es como, sí, qué bonito el entrenamiento que tuve para utilizar este dispositivo médico hace 3 meses en un ambiente controlado con el clínico que sabe perfecto el algoritmo, ¿no? Pero yo aquí con el pozole enfrente, ¿qué hago? O sea, ¿qué onda? ¿Cómo se maneja esto, no? Y a ese tipo de decisiones es en la que se nos va la vida y es en la que puede marcar toda la diferencia del estrés, del burnout, de estos elementos que mencionamos antes, ¿no? Y ahí es donde van nuestras conversaciones en terapia y por eso es importante que las personas vengan, ¿no? O sea, las personas que son dueñas ahí de Médica Diabetes no me dejan mentir, que me dicen, René, es que de todas los profesionales de la salud y de todas las áreas que hay en Médica Diabetes, la parte más difícil que digan que sí o que accedan a venir a consulta es en psicología, ¿no? Entonces, lo que yo les digo, bueno, es que si las personas piensan que es sí tengo diabetes, pero no estoy loco como para venir a psicología, ¿no? Bueno, Claro. es que no es que estés loco, pero es para que vengas a psicología, es para que no quedes loco. O sea, es un asunto más como de Que prevención, no ¿no? se te bote la canica de andar ahí midiéndote, inyectándote y haciendo todo. Claro, o sea, yo también he tenido esa conversación porque es como, pues estoy enfermo, no loco, ¿no? O ni siquiera estoy enfermo, sino, o sea, tengo esta condición, no es nada malo. Pero es como, no es para que no estés mal, es para que puedas estar mejor en muchos casos, ¿no? Porque normalizamos ciertos procesos y normalizamos ciertos vicios de cómo nos manejamos emocionalmente, o sea, el tema de la ansiedad, el tema de hipoglucemia, el tema de hiperglucemia, o sea, como desde cómo corriges, o sea, alguien como un profesional de la salud mental puede observar uno de esos procesos y decir, creo que esto podría, o sea, creo que si haces esta modificación podría aligerarse tu carga, ¿no? O sea, podría disminuir eso. Y creo que para mí, o sea, cualquier cosa que hagamos en diabetes, y creo que eso también es como, o sea, varios de los psicólogos que admiramos o de los escritores que nos gustan o de los que siempre conversamos, De los Polonskis del mundo. de los Polonskis del mundo,
coincidimos que son personas, en primera, súper respetuosas de la diversidad, ¿no? En la comunidad. Son personas súper humildes y que están muy conscientes de la subjetividad. O sea, coinciden en estos factores donde ninguno cree tener la verdad absoluta, ninguno dice lo que yo digo es lo que va, sino todos tienen la humildad de decir, o sea, incluso Polonsky, o sea, él mismo dice, es que yo decía antes que las personas con diabetes tenían muchísima propensión a tener depresión y no sé qué, pero no, me retracto. Ahora hice estas, o sea, Se desdice. se desdice, o sea, que alguien con esa presencia, con esa relevancia en el mundo clínico, en el mundo de investigación, tenga la humildad suficiente para decir, chavos, o sea, era otro tiempo, era otros años, ahora ya digo algo diferente. Es Sí, como, como su estadística que decía, antes pensábamos que las personas que viven con diabetes tienen más propensión a la depresión, pero ajá, ahora sabemos que no es así. ajá. Entonces, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo cambia 180 grados lo que conforme van avanzando sus investigaciones? ¿No? Claro, porque pues, o sea, sabemos que hasta cierto punto en esta cuestión médica, desde la psiquiatría y la psicología y así, o sea, somos una de las ramas más nuevas, ¿no? Y vamos y seguimos descubriendo, o sea, en el aspecto y en el campo de neurología también es como, o sea, siguen descubriendo mil cosas, o sea, nuestra mente es así, esta caja negra que todo el tiempo seguimos descubriendo y que por más que descubramos, como lo hemos mencionado toda la plática, va a haber factores súper diferentes en cada persona con todos los ingredientes y toda la constelación de elementos que somos. O sea, por más que esté establecido, miren, ahora descubrimos esto nuevo y esto nuevo, es como, ajá, ¿y cómo se? Porque claro que para mí también siempre hay que agregar un factor. Y eso tuve oportunidad de comentárselo a Polonsky directamente. O sea, según en la población y en el mundo donde nos movamos, o sea, en el lenguaje en inglés no es tan, o sea, no hay tanto esta carga emocional de decir diabetic. O sea, como aquí sí decir diabético, o sea, es como muy diferente. Y Polonsky incluso usa diabetic, o sea, él sigue utilizando ese término y yo sí le dije, hey, ¿qué onda? ¿Qué onda, mi chavo? ¿Por qué tú no andas ahí corrigiéndote de que people with diabetes, ¿no? O sea, ¿por qué no has hecho? Dijo, ay, sí, pues es que Susan Guzmán siempre me hace la aclaración, otras personas de su equipo de Que es investigadores, otra ídola, la Susan Guzman. claro, que otras personas de su equipo de personas que investigan, le hacen la corrección constantemente, ¿no? De que le corrigen todos los papers y así ya modificando eso, pero a él todavía es como, obviamente, creo que también viene de nuevo de que él no lo dice desde el juicio, para él es como súper cercano, ¿no? Y como hasta casi podría decir como amoroso, o sea, tiene como esta naturaleza muy suave, muy respetuosa. Entonces, obviamente, o sea, si Bill Polonsky a mí me dice, you're a diabetic, digo, claro que sí, bebé, o sea, tú dime. Uno, desde las diferencias culturales, como dices, que en Estados Unidos o en el lenguaje, también el idioma también hay diferencias. Y dos, desde que Susan Guzmán sí fue de las escritoras que en la American Diabetes Association, ella sí fue de las escritoras de ese artículo sobre filosofía del lenguaje. Exacto, o sea, pero ahí también es donde de nuevo veo muy relevante que, por ejemplo, sigamos nosotros siendo parte del equipo multidisciplinario de alguien aquí en México, porque estas guías se elaboran en muchos, o sea, en la gran mayoría de las ocasiones se elaboran en otros países, con otra idiosincrasia, con otro acceso, con otro sistema de salud. Y, y si o sea, si nosotros dos llegamos a querer aplicar así la Biblia como tal, es como, ¿qué? O sea, ¿sabes de qué? Ve con tu enfermera que te da tu tratamiento para decirle a tu póliza de seguro que te dé tu microinfusora de prueba durante 30 días. ¿Cómo? O sea, aquí no existe eso. Y todo lo que ellos han generado, pues está basado en eso. Entonces, nosotros también tenemos que hacer este trabajo, aparte de todo, para que vean lo difícil que es la vida de un psicólogo. Pero nos El encanta, contexto lo es todo, ¿no? O sea, ajá, o sea, tropicalizar las cosas y decir, a ver, de esto que hablaron todo, de estos estándares, de estas cosas, ¿cómo yo lo aplico con esta persona que tengo enfrente que no tiene nada que ver con el güero ahí gringo que me escribieron en el libro, ¿no? Entonces, Seguro muy social, diferente. si está en X hospital, si tiene acceso a servicios de salud, cuáles son. Exacto, entonces, o sea, de nuevo, o sea, mi comentario final es, adopte a su psicólogo favorito, o sea, ¿no? Es como, vengan a terapia con las personas que estamos haciendo un gran esfuerzo por tener esta responsabilidad y querer aventarnos a la batalla, decir, va, hay que trabajar multidisciplinariamente, nos educamos en aspectos superclínicos, nos educamos en aspectos farmacológicos para poder brindarte una atención
mucho más asertiva y mucho más personalizada, ¿no? O sea, creo que todo se reduce a esta subjetividad, trabajemos con ella y logremos que tengas el mejor manejo emocional, físico, psicológico, económico, incluso, o sea, hasta en ese tipo de cosas podemos incidir y podemos asesorar, ¿no? Porque vamos conociendo también al mismo tiempo como, ¿sabes qué? Mira, en la asociación está este recurso, mira, con esta empresa hay esta promoción, con esto, o sea, hasta ese tipo de cosas nos tenemos que meter, ¿no? Nos terminamos metiendo porque sabemos que es otra de las cosas que implica en la salud mental. Sí, me gustaría terminar con la famosa frase de Polonsky, que ya hasta la puse en mi página y todo, que me encanta. Y él la explicaba un poquito más a detalle en el webinar, que decía, lo que pasa es que muchas de las personas terminan con este agotamiento porque tienen este prejuicio o tienen este mito en la cabeza de que la diabetes es la causante de las complicaciones, ¿no? Entonces, la frase famosa de Polonsky, de su libro, es la diabetes bien manejada es la principal causa de nada. O sea, es una diabetes mal manejada la que va a llevar o va a conducir a una complicación. Pero una diabetes, o sea, si tú aprendes a manejar tu diabetes y tú tienes un buen autocuidado, pues entonces pues no te va a pasar nada. O sea, hacer esa distinción y como de nuevo solo es un juego de palabras, ¿no? O sea, porque podemos, es lo mismo, no, no es lo mismo, o sea, la diabetes por sí sola no es este ente maligno que va a venir a generarnos complicaciones, sino el manejo de la diabetes es lo que hace toda la diferencia. Entonces, sí, Definitivo. o sea, cuando hablamos de incidencias y tasas y pandemia de diabetes y es así, toda una catástrofe, es como, sí, la diabetes mal manejada. Sí, ¿no? O sea, y es como psicólogos siempre vamos a hacer eso de sí, pero con esta pequeña aclaración, ¿no? O sea, con este pequeño comercial donde es diferente, o sea, no es la diabetes per se, es el manejo de la diabetes. Pues un placer que por fin hayamos podido coincidir. Muchas gracias por... Qué gustazo. Yo me quedo en espera del libro de Polonsky que ya se está tardando y que lo Ah, necesito sí, para ayer. sufrimos muchísimo. Es que ese Polonsky nos viene platicando desde el año pasado que la hada le ha pedido, por el amor de Dios, que actualice todos sus conceptos, porque de nuevo este tema de la tecnología y todas las investigaciones nuevas que ha hecho, o sea, nos urge que tenga la versión actualizada, ¿no? Y está supuestamente bien apalabrado que en el 2020 sale, pero lo vemos muy tibio, como no trae prisa el Polonsky, ¿eh? Es su misma naturaleza apacible, la maneja con sus tiempos de entrega. Ese libro sí merece un video y un wrapping y merece todo. O sea, cuando Oh, llegue sí, va a estar muy padre. sí. Se los voy a leer en voz alta, vamos a hacer sesiones. Así como ahorita están haciendo por coronavirus lecturas así del libro de Harry Potter, están leyendo capítulos, pues nosotros vamos a hacerlo, pero de Polonsky. De Polonsky, claro, sí, o sea, va a merecer veladas bohemias y así, o sea, a la luz de las velas vamos a recitar a Polonsky porque ya nos surge un placer y si tienen cualquier duda o pregunta pueden escribir en los comentarios y pues si llegaron hasta acá, qué buena onda, les importa la salud mental y son parte de nuestro club privado VIP. Muchas gracias, Juli. Un abrazote. Gracias, chao.